Buenos días, entonces estamos acá con el profesor James Cardona, licenciado de Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Distrital. Vamos a hacerle ciertas preguntas para la clase de Ciencias Sociales escolares. Buenos días. Entonces, bueno, vamos a ver esto en 4 secciones. La primera es la formación docente. La primera pregunta que tenemos entonces es, ¿cómo y por qué decidió estudiar como profesor licenciatura en Ciencias Sociales? Bueno, yo decidí estudiar la licenciatura en Ciencias Sociales porque pues crecí en un barrio de la periferia de Bogotá, en Ciudad Bolívar, y miraba mucho la injusticia social. Entonces, pensando en esa injusticia social y mirando todo lo que pasaba, yo quería entender cuáles eran las causas del problema. Entonces, por eso fue que yo comencé a buscar un poco la alternativa y vi que la licenciatura en sociales me abría un poco el panorama de las causas del problema, pero además me permitía contribuir a la comunidad. Muy bien. Sí, es verdad. Estos barrios periféricos siempre terminan mostrando como esa realidad un poco más distante a lo que debería ser en comparación con los otros grupos. Y pues es interesante que mucha gente de estas periferias termina siendo como parte de estos grupos sociales, de ciencias sociales. Entonces, bueno, continuando un poquito con esto, con este sentido, ¿qué campos disciplinares o interdisciplinares marcaron su formación como docente en ciencias sociales? Bueno, en la época que yo estudié en la distrital teníamos como unas áreas base que uno como que en cierta manera se especializaba en esa materia. Entonces estaba geografía, historia, economía. Yo escogí economía por la misma intención de entender la realidad del país y creo que fue muy importante. Me ayudó muchísimo a entender las desigualdades, a entender la situación del país y a buscar alternativas de poder ayudar. Entonces yo creo que sí, la economía cuando se daba por áreas disciplinares ayudó muchísimo. Ok, genial. Ahora mismo no he visto nada mucho relacionado a economía, pero sí se imagina que es un campo bastante interesante. Como tercer pregunta sería, ¿cómo dialogan esos campos de formación con la pedagogía y la didáctica? Bueno, en esa época digamos que se veían como por aparte. Entonces uno miraba economía con un economista y historia con un historiador, ¿Como historiador? pero casi que la pedagogía se dejaba en un segundo lugar. Digamos que uno aprendía en la práctica pedagógica y la didáctica la aprendía en otro campo. No se relacionaban mucho, ¿sí? Ya en la práctica, ya como le toca a uno ser maestro, enfrentarse al aula, de ver los estudiantes, es cuando uno comienza a unir los dos elementos, las ciencias disciplinares y la didáctica y la pedagogía. Ahora, el colegio sí responde un poco a lo que uno se estaba preparando en la universidad porque el colegio también está distribuido de esa manera. Entonces tenemos economía o ciencias políticas en el colegio, sociales por otro lado, y ahí vamos articulando. Entonces sí ayudó muchísimo. Ah, genial, bastante interesante. Como cuarta pregunta, ¿alcanzó a adoptar durante su proceso formativo en la universidad criterios o posturas a nivel epistemológico, conceptual, pedagógico, entre otros, para enseñar ciencias sociales a estudiantes de la educación básica y media? No, como posturas base en el pregrado no. De pronto ya uno va cogiendo elementos, ¿no? Del constructivismo, del conductismo, porque de todas maneras uno se va a encontrar con una escuela tradicional y pues hay elementos que le sirven, pero digamos que lo traiga uno desde la universidad, no. Digamos que ya en la práctica pedagógica, cuando uno se encuentra con un colegio privado que le dice, bueno, vamos a trabajar enseñanza para la comprensión y usted necesita manejar tal elemento, entonces uno comienza a desarrollarlos y a mirar qué le sirve y qué no le sirve para su práctica pedagógica. Sí, claro. Al momento de graduarse, ¿qué ejerció más influencia en usted? ¿Su formación como científico social o su formación como pedagogo de la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos? No, es obviamente uno está en una licenciatura, estudia en la distrital, obviamente el peso fuerte va a ser la enseñanza, ¿sí? De todas maneras, aunque en mi época veíamos un poquito de cada cosa, de psicología, antropología, pero eran brochazos, entonces la formación fuerte sí es en pedagogía y sí es la licenciatura, el peso para un ser educador. Sí, claro. Más o menos es parecido en nuestro momento, aunque es un poquito más interdisciplinario. Entonces, como segundo bloque de los cuatro que vamos a ver, está enfocado en la experiencia inicial en la enseñanza de las ciencias sociales. Como primera pregunta podemos tener, ¿cómo podría usted describir cuáles fueron sus primeras experiencias como docente en ciencias sociales?
Cuando, aún estando en la universidad, yo comencé a trabajar como docente de ciencias sociales en los institutos por horas. Trabajaba con adultos y esas fueron nuestra, digamos, como la primera experiencia que tuve, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que reconocer cuando es licenciado en ciencias sociales es que la universidad no le permite a uno avanzar mucho. O sea, no es que ya la universidad le entregó todo y usted sale diestro en todos los campos. No, no, no. Uno tiene que irse perfeccionando, ir preparando sus clases, ir haciendo las cosas. Entonces, lo primero que uno sale es con susto, pero la misma práctica pedagógica lo lleva a uno a preparar sus clases, a mejorar en los temas. De pronto lo que no aprendió en la universidad o no le puso tantas ganas, ya preparando clase le toca porque se enfrenta pues, a los estudiantes. Que es al final de cuentas la realidad lo que uno lo prepara. Claro, y ya tener uno 20, 30 cabecitas allá que están pendientes de lo que uno está diciendo, entonces lo lleva a uno a perfeccionar un poquito su conocimiento, a investigarlo más a fondo. Sí. Entonces, como siguiente podríamos decir, al momento de plantear el desarrollo de sus clases, ¿en qué enfatiza más? ¿En la explicación conceptual, en las actividades de aprendizaje, en los saberes previos de sus estudiantes, en otras situaciones? No, en ciencias sociales uno tiene que ser integral. Entonces uno se basa tanto en el saber que trae disciplinar, pero también se basa en el contexto en el que está aplicando su práctica pedagógica. Yo cuando salí del colegio, de la universidad, me enfrenté con una población de un estrato 3, 4, que es diferente a de pronto a los colegios donde estoy trabajando hoy en día. Entonces era otro tipo de población donde uno llegaba y hablaba con un muchacho y leía en la casa, tenía referentes conceptuales. Entonces yo creo que desde la práctica de las ciencias sociales sí se articula todo, tanto lo disciplinar, los conocimientos previos y la astucia del maestro para diseñar unas unidades didácticas o unas unidades de clase bien llamativas que les gusten, claro, a los pelados. Al final de cuentas, los pelados, si no ven algo que les interesa, se aburren y se desentienden. Sí, también depende del contexto donde uno se encuentre. No es lo mismo tratos 1-2 a 3 y 4. Claro, cambia. Y lo mismo, una cosa es la ciudad, otra cosa lo rural. Entonces, sí, claro. Para el maestro sí tiene que ser muy versátil en esa dinámica. Sí. Como siguiente pregunta es, ¿cómo abordó la explicación de los conceptos y problemas de las disciplinas de las ciencias sociales? Bueno, hoy en día las ciencias sociales ha evolucionado un poco más y se articula más hacia el concepto y el desarrollo de lo que son los estudios sociales. Yo he tratado, desde mi práctica pedagógica y desde que salí de la distrital, articular todo, eso sí me gustaba mucho. Entonces, el hecho de llevar problemáticas, de jugar roles, el hecho de planear unas clases en las cuales el muchacho rompiera el esquema de estar a toda hora copiando en el cuaderno y llenando tableros, solo trataba uno de romper ese esquema. Entonces, en algunas clases montaba una obra de teatro y con una obra de teatro se generaban unas problemáticas y desde las ciencias sociales uno miraba, bueno, desde economía qué se podía hacer, desde la historia y armaba unos grupos de discusión. Entonces eso fue bien llamativo y era lo que más me enriquecía a mí, porque era dejar ese rol de ser la cabeza del proceso formativo a ser parte integral del proceso. Sí, y eso es bastante importante ahora. En realidad el profesor no es una verdad absoluta para los estudiantes, ellos tienen sus propios conocimientos. Claro, pero eso en algún tiempo sí lo fue, sí. y se enfatizaba en eso, ¿no? Por eso era hace 50 años en los colegios estaba la cátedra, que era digamos un alto relieve en el salón de clase donde el maestro quedaba arriba, el estudiante tenía que mirar con respeto al maestro en el sentido de que lo que él dijera era la palabra y ya. Hoy en día no, el estudiante y más con las tecnologías, el estudiante cuestiona, el estudiante puede sacar el celular y decir, profe, usted está diciendo eso, pero no lo dice como es o está mal, cuestiona, y yo creo que eso es necesario para el proceso formativo. Y estas actividades que generabas, ¿qué generaban sus estudiantes esas explicaciones, estas actividades? Yo trataba de que el mismo estudiante desarrollara, y trato de que el estudiante desarrolle sus propios conceptos. Muy a lo Paulo Freire, ir hablando desde una noción que le da a uno, pero que él tiene que construirlo y llevarlo a su realidad. Entonces, no es lo mismo decir dinero en Ciudad Bolívar a decir dinero en Country o en otro barrio de estrato 6. Entonces uno cuando dice, las nociones van variando, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar, lo mismo decir limosina o limusina en otro contexto, ¿sí? Lo mismo que decir empleado en Ciudad Bolívar o decir empleado. Entonces todo eso va cambiando y las nociones las van construyendo los mismos estudiantes. Sí, claro. Al abordar las enseñanzas de las disciplinas sociales, ¿encontró alguna particularidad
cuando éstas se hacen con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos escolares? Claro, sí, total, porque ellos le dan la alegría. O sea, las ciencias sociales, si uno lo mira desde un ámbito netamente disciplinar, académico, pues son frías. Son Sí. frías como cualquier otra ciencia, como las matemáticas, las físicas. La alegría y el alma y la esencia son los niños y son los escolares. Nosotros, en cierta manera, los maestros simplemente orientamos un proceso, pero ellos son la vitamina, ellos son el alma, ellos son las dinámicas. Y uno de maestro tiene que ser facilitador. Si uno logra ser facilitador, los chicos hacen la clase. Sí, dejar que ellos exploren y que ellos también mismos reatribuyan la clase es algo muy importante, que no se mueran como su propio pensamiento. No, y que no lo castre uno ideas, ¿sí? Porque a veces llega el chico y sale con una idea bien loca y resulta que eso funciona, ¿sí? Cuando algún estudiante dijo, no, es que yo quiero ser influencer, y hoy en día es una profesión que renta mucho y que ya se toma como profesión. Entonces uno dice, sí, cualquier idea puede materializarse, ¿no? Sí, es algo bastante importante. Por último, pregunta de este bloque. ¿Podría mencionar algunos cambios o transformaciones en las enseñanzas de las ciencias escolares después de sus primeras experiencias? Total, las ciencias sociales y los estudios sociales es un ente vivo, es una cosa que se va transformando con los pueblos, con las realidades, y entonces cada gobierno, cada postura hegemónica va dándole su matiz, ¿sí? Entonces, en algún momento era necesario educar en historia, enseñar, y en algún momento también algún presidente dijo que no, que estábamos era corrompiendo la sociedad, que estábamos dañando a los jóvenes. Entonces, sí, eso es dinámico, sí, va con los cambios coyunturales, pero lo importante no es que uno se amolde al cambio, sino ser crítico en todo el proceso estructural de lo que se está viendo en el país y en el mundo. Sí. Ya pasamos al tercer eje, que sería la formación posgradual. Comenzando con la primera pregunta. ¿Cómo fue su decisión para adoptar un posgrado en su carrera profesional? Bueno, yo tengo dos pregrados. Tengo un pregrado en licenciatura y tengo un pregrado en Derecho. Entonces, uniendo los dos pregrados, yo dije, no, yo quiero algo que me lleve a reflexionar la realidad, a contribuir en el campo de los estudios sociales, y por eso opté por irme por ahí. Pero no solamente es el campo de las sociales, sino que me gusta mucho la parte de la comunicación. Entonces mi maestría es en comunicación, educación, y mi doctorado es en estudios sociales con la línea también de comunicación. Entonces eso lleva mucho y ha sido un acierto total, porque con todas las redes, con todos los desenvolvimientos tecnológicos, el camino es ese, la comunicación, cómo le llegamos a la gente y cómo nos llegan a nosotros. Sí, al final de cuentas uno de los principales ejes para la humanidad misma y en relación al movimientos sociales y interacciones sociales es la comunicación de los mismos grupos sociales con otros individuos y entre los mismos. Esa es la lógica, la idea es que no solamente como la forma del lenguaje que se da entre los pueblos, sino el poder que ejerce la comunicación. Sí. Y más cuando estamos ahorita inmersos en pantallas y en sistemas que comunican lo que el poder dominante quiere comunicar. Sí. Y que limitan y castran lo que no se quiere. Sí. Entonces, yo creo que fue un acierto fuerte, y las ciencias sociales y los estudios sociales permiten eso, que sea uno versátil, que pueda uno... Yo tengo compañeros en el doctorado que estudian medicina o que estudian otras cosas y que se articulan con la parte de los estudios sociales, con las ciencias sociales. Las ciencias sociales en realidad es un amplio bastante grande y nos influye mucho a todos porque somos una sociedad. Bueno, entonces, siguiente pregunta. ¿Influyó su experiencia como docente en ciencias sociales para tomar la decisión de hacer un posgrado? Sí, total. Yo, aunque tengo el título de abogado, mi vocación es la docencia y lo tengo claro, que estudié Derecho porque quería indagar un poco más en los conceptos, quería indagar un poco más en la teoría jurídica y entender un poquito cómo se está dando el proceso civil de las sociedades, ¿no? El sí. Proceso de regularización, el proceso. Entonces estudié Derecho, pero obviamente y totalmente escogí porque soy licenciado y porque soy orgullosamente maestro. Muy bonito. Como última pregunta de este bloque, ¿qué tanto influyó su experiencia profesional como docente de ciencias sociales al momento de decidir su trabajo de grado? Enseñanzas, ¿qué le aportó su formación de posgrado al proceso de las ciencias sociales? Bueno,
Dentro del pregrado y como yo les contaba que había trabajado en unos institutos antes, una de las cosas que más me molestaba a mí, o me molesta todavía hoy en día, es que los maestros se crean la última palabra y que el rector y que toda la burocracia que hay dentro de una escuela minimice la participación del estudiante. Entonces mi trabajo de pregrado habla del autogobierno como esa posibilidad que tiene el individuo de decir qué quiere aprender, qué no quiere aprender y cómo quiere desarrollar su proyecto de vida. Sí, pasemos al cuarto bloque. Balance de las enseñanzas de las ciencias sociales, aportes, hallazgos, conciliación de saberes. Como primera pregunta tenemos, descríbanos por favor cómo es el desarrollo cotidiano de una clase suya actualmente. Bueno, en este momento yo trabajo con la parte de media, de educación media, con grados 10º y 11, y digamos que eso me permite ser dinámico en algunas prácticas. Entonces, parto siempre del asombro. El maestro es el que más debe estar a la vanguardia de lo que está surgiendo. Entonces, como a mí me gusta mucho el tema de la tecnología, la comunicación, que es lo que trabajo yo en el campo de las ciencias sociales, yo le llego a los estudiantes por ahí, comenzando diciéndole, oigan, ¿saben que se surgió una app que hace esto? ¿Saben que pasa esto? ¿Saben que en el 2015 una señora sacó un libro que se llama Capitalismo de la Vigilancia, que nos tienen controlados? Y comienza uno con esas dinámicas del asombro. Y el estudiante a la par, con su celular va mirando, ay sí, el profesor está diciendo verdad, sabe qué es el 5G, sabe cómo se va a desarrollar el mundo que viene, y comienza uno con ese proceso de asombro a generar mundos posibles. Y es que el estudiante diga, yo creo que el futuro va a ser así o va a ser de esta otra manera. Y desde ahí comienzo yo mi clase, ¿no? Muy horizontal, trato de que no sea tan vertical. Sí hay un esquema vertical porque obviamente el maestro no se rompe en la clase, pero sí trato que se mengue un poco. Claro, y es bastante importante esto de hacer la sombra a los estudiantes, de recalcar como ese niño interior que tienen, de que sean curiosos, de que estén imaginando, investigando, hacerles buscar a ellos mismos. Como siguiente pregunta tenemos, a lo largo de su experiencia como docente de ciencias sociales, ¿ha podido identificar características específicas de lo que se denomina saberes y disciplinas escolares? Si es así, ¿cuáles serían? Bueno, ahí hay dos cosas. Cuando hablamos de disciplinas en la escuela, pues lastimosamente la escuela está formada en Colombia con esa estructura de unas disciplinas bases que son la ciencia, las matemáticas, bueno, esas disciplinas bases lastimosamente se ven como islas aparte. Entonces el profesor de ciencias tiene una forma de ser, tiene una estructura, tiene un método científico que aplica y que pareciese que fuera totalmente opuesto al de sociales o al de artes, ¿sí? Cuando yo creo que tenemos que llegar a esa convergencia de saberes y que el estudiante vea que son muchas las direcciones, pero que llevan a lo mismo, llevan a un conocimiento del ser humano y del mundo, del planeta donde habitamos y a tratar de ser cada día mejores. Sí, y en realidad eso es un llamado a lo que está haciendo ahora, no aislar las materias, sino que hacer que se conecten y hacer ver al estudiante que, chuta, lo que estoy viendo en sociales tiene relación con lo que estoy viendo en matemáticas, lo que estoy viendo en matemáticas en física. Sí, es una razón del por qué. Sí. A veces nosotros los maestros impartimos una malla, impartimos un currículo sin de pronto llegar a que el estudiante entienda la importancia, la pertinencia y la conexión que existe entre ese currículo que yo como docente quiero impartir con la vida misma del estudiante, su familia, el entorno y las otras áreas del conocimiento. Sí. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué semejanzas y diferencias encuentra usted entre las disciplinas escolares y las disciplinas que ha consolidado el campo científico de las ciencias sociales? Pues digamos que cuando hablamos de disciplinas de las ciencias sociales, pues digamos que eso también es un término mandado un poquito a recoger, porque es que si queremos transformar la escuela tenemos que hablar de convergencias, de puentes, de uniones, sí, y no de separaciones, paredes, muros, que es lo que se trata. Entonces yo sí creo que podemos comenzar a hacer esa conexión y especialmente llamado a los profes de sociales a que hagamos esos puentes, ¿sí? En el aula es fácil uno trabajar solito con los estudiantes, pero el llamado es a los profes de la licenciatura a que puedan hablar con el profe de ciencias, a que puedan hablar con el de matemáticas y traten de armar
módulos, ciclos en los cuales todos converjan sobre unas problemáticas comunes y que los saberes se articulen para poder hacer eso. Entonces, cuando uno ve ejemplos a nivel mundial de desarrollos científicos, no solamente son profesionales en un campo, Sí. es una comunidad que trabaja articulada y que se desarrolla unida. Sí. Como siguiente pregunta, ¿qué experiencias de su proceso como docente le han permitido construir saberes o conocimientos de sus estudiantes en el aula? En este caso de que sea afirmativo esto, ¿podría describir algunas? Sí, claro. Y no solo en el aula, es que uno tiene que romper, pero la clase no solamente es el aula. Yo trabajo en Ciudad Bolívar y una de las experiencias más bonitas que trato de hacer son una experiencia que se llama la olla compartida. Y es hacer unas caminatas con almuercito. Entonces los estudiantes caminan la montaña, lleva cada uno lo que quiere echarle a la olla y entre todos cocinamos un sancocho. Esa práctica pedagógica que uno lo ve como simple, ¿no? Es un recorrido a la parte rural de Ciudad Bolívar, a la parte alta, y cada uno con lo que quiera enseña muchísimo. Enseña tanto valores, enseña tanto como ecología, como problemáticas sociales. Cuando comienza uno a decirle, el mismo estudiante le dice, profe, pero ¿por qué esa montaña está rota ahí? Pues uno comienza a explicarle el problema de la minería, cuando uno comienza a decirle que las fuentes hídricas están contaminadas, cuando uno comienza a hablar con ellos y ellos mismos llegan a las soluciones. Entonces yo creo que esa ha sido una de las prácticas pedagógicas más significativas y que en mi trayecto aquí en Ciudad Bolívar de más de 10 años, me he encontrado con estudiantes que en vez de recordar la clase de historia en la que yo de pronto explicaba algún tema en el tablero, se acuerdan de la caminata y de la olla compartida. Claro. Y llegan y me dicen, profe, ¿cuándo vamos a ir? Y yo tengo mis hijos, vamos a tal cosa. Entonces, eso creo que marcó para ellos y también me marca a mí. Sí, es una experiencia muy bonita porque es una experiencia que rompe la misma aula como un espacio cerrado, cuadriculado, encerrada en el colegio, sino que la traslada a la vida misma y a la ciudad. Y que vuelve a lo mismo que estamos hablando, ahí se puede dar un conocimiento interdisciplinar. Si nosotros hacíamos la salida con el profe de ciencias, con el profe de artes, y cada uno desde su saber articula. Claro. Y el hecho de que el profesor hable con el estudiante y le pregunte sobre, oiga, mire el ecosistema que se está afectando, mire tal cosa. A veces uno de sociales no maneja algunas cosas de biología y uno le dice, venga, le preguntamos al de ciencias y ahí se da el diálogo. No, ha sido significativo. Es muy bonito eso. ¿En qué sentido la cultura escolar propia del escenario donde lleva a cabo su labor docente ha influenciado la manera como enseñan las ciencias sociales, entendida esta como una disciplina escolar? Bueno, el colegio se ha ido transformando. Yo sí, digamos que me he ido llevando con los estudiantes a la manera que van los tiempos, porque uno también tiene que adaptarse. Entonces fue disruptivo cuando comenzaron a surgir los iPhone y los celulares smart, toda esa vaina y todo el cuento de que en la clase uno viera al chico sacar el celular y consultar. Eso fue un choque y para algunos maestros fue terrible porque algunos llegaban y no, guárdeme el celular, no lo traigan, pongamos una caja donde puedan guardarlos al entrar a clase, que pongámosles un candado, mandaban notas a los papás diciéndole que no mandaran celular. Cuando llega la pandemia nos dimos cuenta que necesitábamos ese celular. Sí. Y debido a la pandemia se liberaron los celulares, se liberaron los smart y se libera toda esa tecnología que hoy en día enriquece al estudiante. Claro. Enriquece porque el estudiante en tiempo real tiene acceso a todo un mundo de conocimiento. Entonces uno va a la práctica y eso me ha servido muchísimo para replantearme y reconstruirme. Sí, es verdad, en realidad la pandemia no podemos simplemente tomar estos significados que nos dejó la pandemia. La importancia verdadera de la tecnología, que es algo que ahora se llama utilizar prácticas tecnológicas a través de la clase para aprovechar verdaderamente toda la información que podemos cargar aquí. Que podemos estar. Entonces es muy interesante y es muy útil que se aproveche eso. Como última pregunta de este bloque, de acuerdo con su experiencia, ¿qué posibilidades de consideración le da a los saberes y a las disciplinas escolares de reafirmarse como un campo epistemológico, conceptual y pedagógico en la vida académica del país? Pues yo creo que ya está, ¿no? Ellos ya en la cotidianidad, todos desde la escuela tenemos unos campos disciplinares que ya los tenemos en la cabeza. Yo diría que no hay que tanto reafirmar los campos disciplinares, sino más bien los puentes, las conexiones entre las disciplinas, que se articulen los saberes. Yo creo que por ahí es el camino que debemos buscar. Sí, es verdad. Bueno, por último y quinto bloque tenemos sindicalismo y enseñanzas de las ciencias sociales.
Solo son dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la interacción entre su ejercicio sindical y las enseñanzas de las ciencias sociales? Yo creo que los más sindicalistas, uno creyese que son los maestros, pero son los estudiantes. Los estudiantes son los que lo apoyan a uno para una educación mejor, para que se dé calidad. Entonces, uno llega a un salón de clase y el mismo estudiante le dice, profe, pero mire esas sillas vueltas nada, profe, yo quiero más horas de clase, profe, yo quiero un refrigerio porque en la casa no tengo que comer. Entonces eso lo lleva a uno a decir, sí, yo tengo que coger la lucha, y el sindicato ha sido una herramienta para darle legalidad, legitimidad y darle dignidad a la educación en Colombia. Bastante curiosa esa mirada de que en realidad son los estudiantes los que lo impulsan a luchar a través de un sindicato. Claro, porque es que los medios nos venden la idea de que los estudiantes son los afectados. Sí. No, yo creo que los estudiantes son los que, la tachuela en la silla del maestro, cuando el maestro se va a sentar y siente la tachuela de un estudiante que no tiene refrigerio, de un estudiante que no tiene un baño digno, de un estudiante que recibe una clase mediocre, sin tecnología, esa es la tachuela que lo lleva a uno a movilizarse. Algunos creen, es que el maestro está peleando por salario. No, esto es una arandela. Claro, hay unas condiciones salariales como cualquier trabajador, pero la tachuela, lo que lo mueve a uno, son las condiciones de dignidad en la educación colombiana y los estudiantes que uno los ve diario. Hay veces que uno ve más al estudiante que al hijo. Entonces uno, ¿cómo va a permitir que tengan unas condiciones indignas? Yo creo que eso es lo que mueve el sindicalismo. Sí. Por última pregunta es, ¿cuáles son las condiciones políticas para la enseñanza de las ciencias sociales? Colombia es un escenario ideal para enseñar las ciencias sociales. Si pudiéramos ponerlo en un término literario, Macondo, que es nuestro país, tiene de todo, ese realismo mágico está en todo. Yo abro la puerta y veo el vendedor ambulante, veo la señora que se pelea con la vecina, pero también veo que quieren ocultar asesinatos, veo que quieren tapar la historia, que quieren cambiar la historia, veo que un presidente no presta la espada, que el otro se impone y la saca. Esto es Macondo. Todo lo que pueda pasar en las ciencias sociales pasa en Colombia. Yo me imagino que debe ser muy aburrido enseñar ciencias sociales en un país de primer mundo, donde todo está perfecto. Acá no, acá está real. Aquí es donde uno dice el menor trabajador, la ama de casa que tiene que luchar por los alimentos que suben y no tiene con qué pagar. Pues aquí estamos en la plena, digamos, ideal para enseñar las ciencias sociales. Sí, más con todos los eventos. Colombia es un país muy surreal y muy curioso. Por ejemplo, esto último que vamos a tener, enseñar las cuartillas del informe de la verdad en los colegios. Algo que es fuerte. Y que se va a enseñar ahorita. Sí. Si tuviésemos otro tipo de gobierno, nos van a decir que estamos alienando y que estamos desde las ciencias sociales generando maleantes y gente no deseada. Entonces, por eso digo, esto tiene que analizarse con cabeza fría, pero bien, yo creo que es un escenario propicio para ser maestro de ciencias sociales en Colombia. Sí. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, profesor. No, gracias a ustedes, gracias a la Universidad Distrital, mi alma mater, y con la cual estoy de verdad infinitamente agradecido porque me dio un horizonte a la vida, a la labor docente, y creo que el docente de ciencias sociales de la Universidad Distrital es diferente al de otras universidades porque articula el alma del colegio, casi que son los profes de sociales. Entonces, un abrazo para todos los que están en proceso de formación. Muchas gracias entonces, y gracias entonces por vernos a nosotros. Esto es el fin de esta entrevista, muchas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima.